Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz, y vengo a presentaros un perfume sólido de Yves Rocher. Sí, son franchutes, lo sé, lo están pasando mal económicamente. Yo digo, voy a poner por lo menos mi granito de arena con respecto a la firma y vamos a presentar lo que va a ser el primer perfume sólido del canal. Nunca antes lo había presentado, ningún tipo de perfume sólido, y este es el primero con el cual se va a abrir la brecha. Vuelvo a repetir, la decisión de hacerlo es porque efectivamente sé que Yves Rocher lo está haciendo mal. En cuidados masculinos vais a encontrar también lo que es el análisis de el perfume, no, pero sí de este, lo que es el suavizante. Este de aquí es el suavizante y este de aquí es el champú sólido, 100% recomendables. Así que os paséis por cuidados masculinos y veis la review de estos dos productos, que en realidad son tres, porque también hablo de un jabón para la limpieza del body. Bueno, vale, dejando esta leve introducción, vamos a meternos en lo que es caña al mono. Ya estáis viendo lo que es la aproximación del producto, que va en este tarrito, que concretamente lleva, si mal no veo, 13 gramos, que son, la verdad es que van fenomenal. Puede parecer que 13 gramos es una porquería, pero en la aproximación estáis viendo que el tarrito, la verdad es que va generosamente llenecico y se le puede sacar un rendimiento estupendo. Vais a encontrar que tanto en la firma como en distintas páginas web el perfume viene como un perfume femenino, pero realmente de femenino tiene pues lo justo. Es completísimamente unisex, a morir. Sí que es un perfume dulce, es un perfume que es riquísimo en cacao y que va a sorprenderos, como me ha sorprendido a mí, porque yo no me esperaba esto. Tengo que decirlo, es impresionante el temita de los sólidos, y ahora vamos a entrar en más, pero lo que toca, señoras y señores, es notas de salida, corazón y fondo, que no son tales, porque en realidad van en bloque. Vamos a tener vainilla, cacao, pimienta rosa y café en la composición. La forma de aplicarlo es súper sencilla, no hay que hacer absolutamente casi nada. Directamente es coger el dedico o el que os dé la gana, puede ser cualquiera de los dedos, el que decidáis en ese momento, el índice por ejemplo aquí, y es aplicar pues donde os aplicáis normalmente todos los perfumes. O sea, es que no hay más historia, vais cambiando de mano para un lado, para otro, frotáis, rompéis las moléculas, que me gusta a mí que la gente rompa sus moléculas. Ay. Bueno, y os lo aplicáis donde os dé la real gana. Es súper hidratante, cremoso que te mueres. Un poquito aquí en el escote, va divino de la muerte. Os podéis echar donde os dé la gana, hasta incluso, vamos a ver, y con cuidado siempre, en zonas que no estén muy próximas a las zonas genitales, pero las inglecillas y todas estas cosas os las podéis echar, porque como no lleva alcohol, no escuece. Pero no os echéis en las mucosas, no me seáis todos locos, ni locas, en las mucosas no. Pero cerca, próximo, sí os dejo. En mucosas, no. Bueno, vamos a lo que vamos. Donde puede parecer que efectivamente cuando recibáis este perfume puede parecer que, uy, esto no huele nada, que no huele nada, esto empieza a zumbar, pero canelita en rama, canelita en rama. Va progresivamente como un atar. Cuando os echáis un aceite puro es exactamente igual. Estáis con el atar entre manos, no notéis que realmente sea proyectón ni nada de esto, pero empieza a subir con la temperatura y venga a subir y venga a subir y venga a subir, y al final se huele por todos lados sin ningún tipo de problema. Es una locura, una locura. Esta fragancia concretamente siempre se va a poder estar percibiendo precisamente pues a esto de 1 metro. No sé si muy bien 1,5 metros, pero desde luego 1 metro tenéis garantizado durante más de 10 horas. Sin necesidad de reaplicaciones ni de nada. Ni de absolutamente nada. Creo que es un acierto total y absoluto. En cuanto a la progresión olfativa, la verdad es que aquí es un poco más fácil perderse, porque realmente es una fragancia, esta queer, que huele muchísimo a cacao. Es lo que le gana la partida, pero conforme huele cacao mucho en la impronta inicial, y de hecho cuando metéis la nariz en la tarrinita, el olor que vais a percibir, lo primero de lo primero, es, uy, esto huele a cacao, y es que huele a chocolate con leche que te mueres, al Nestlé de toda la vida. Huele así. Lo que pasa es que después, cuando se pierde toda esa impronta y conforme va subiendo por
Sí, por la proyección que van teniendo las ceras y los aceites que están utilizando, porque sobre todo están utilizando aceite de girasol en la composición, es lo que más alto lleva, empieza a proyectar y empiezas a notar que efectivamente sube en tonos de vainilla. Sí que lleva esa pimienta rosa, pero es una pimienta rosa que no pica nariz ni nada, simplemente está aromatizada. Es más como si estuviese la baya de la pimienta rosa fresca. No es seca, no pica en nariz, pero sí que notas un fruto. Lo notas como fruto, lo notas como baya, como una baya. Es ahí donde entra la pimienta rosa. Y sí que luego en la progresión podemos sentir que cuando ya avanza, porque además esto es muy largo, o sea, cuidado porque esto va subiendo poco a poco, parece que no llevas nada, pero en realidad lo llevas todo. Lo llevas todo, se te huele perfectísimamente. Halagos vais a tener, chicos, Además es que os digo una cosa, no os cortéis un duro, esto lo vais a ver. Si os gusta Scandal de Jean-Paul Gaultier, ¿cómo nos va a gustar esto? Por el amor de Dios, Cristo bendito. Es que esto lo podéis usar, chicos, de verdad, lo digo en serio. Muy gustosa para las chicas. Es que vais a triunfar como la Coca-Cola. O sea, es que una mujer te va a oler y va a decir, Dios mío de mi vida, este hombre me lo como entero. Vamos, es que, y como no nos gusta el chocolate ni a los unos ni a las otras, pues ya os digo. Entonces el café se va notando ya cuando en la progresión va pasando, pues aproximadamente yo creo que la quinta hora, es en la quinta hora, por ahí más o menos, cuando sale ya el café. Pero siempre tenemos ese regusto dulzón, además es que es súper agradable. No es algo que sea hiper mega proyectón, pero es que esto se huele un disparate. Es que no es ni tan siquiera esto que digas, no es que es como un body mist que se queda súper próximo a piel, que no, que esto lo estáis oliendo además. No mancha en ropa, con lo cual tú te lo coges y te lo aplicas y se queda la piel hidratada, que es una barbaridad. Pero claro, tú estás hablando, te estás tocando la ropa y la ropa se impregna. Tú te echas aquí y en la zona del escote y esto se impregna. Evidentemente lo podrías utilizar en combinación con el perfume femenino que tiene Yves Rocher, que es igualico, con las mismas notas, todo, absolutamente todo igual, pero que esto solo ya de por sí merece la pena. El valor que tiene, y si encuentro la factura, porque la tengo aquí, he comprado también los jabones y todo esto, el valor que tiene es concretamente... Aquí por la parte de atrás, se me ha roto la factura, luego el asesor me va a leer la cartilla. Bueno, lo puedo sacar digital, que lo he dicho antes, creo. El perfume sólido Cuir de Nuit cuesta 12,50. Merece la pena. 12,50 € merece hasta el último céntimo que vale. Esto se va a venir conmigo directo al bolso. En el momento que, ojo, cuidado, haga un poco más de frío, porque esto es una latita. Aquí en Murcia hace mucho calor y esto se puede derretir. Este es la contra que tienen estos perfumes en zonas de calor. Entonces, siempre os diré que estos perfumes, si lo cojo así mejor, que estos perfumes sólidos, sea el que sea, son para invierno. O para veranos y primaveras fríos. Porque como sufran calor, esto se derrite. Es que esto se derrite y vais a necesitar de un frigorífico. Entonces, aquí sí que os digo que si tenéis que hacer una conservación del perfume sólido, lo hagáis en un frigorífico no frost. Metéis las tarrinitas en el frigorífico no frost en las temporadas de veranico y ahí lo tenéis conservado fenomenal. Pero en no frost y en tarrinica para adentro, porque esto el calor le pasa factura porque es una cera. Entonces, al ser en el consumo, el soporte que tiene es en cera, el sustento que lleva es cera, o aceites, al frigorífico. Que os le apetece echaros en verano, ningún problema, pero lo tenéis en el frigorífico, no lo echéis encima, con el calor esto se derrite y se puede montar un esturreo muy gordo. Sí que cierra muy bien la tarrina, pero al abrirlo vais a montar la más grande y va a ser absurdo que estéis desperdiciando semejante cosa de bonica que es. Esto sí que lo digo ya, es un perfume que viene vendido para chicas, pero tíos, esto tenéis que haceros con él porque os vais a hinchar a ligar a destajo. De verdad, me he quedado loquísimo. Momentos donde emplearlos, absolutamente todos, sobre todo zonas de ligoteo. O sea, si tenéis que salir de festival a pegaros una fiesta,
Esto os lo echáis por donde queráis. Lo digo en serio, ¿eh? Zonas próximas a las mucosas, para que os lo coman todo y seáis disfrutados de arriba a abajo, cabeza y cuello. No estoy de coña, lo estoy diciendo muy en serio. Esto es para ligoteo salvaje, tal cual. Por las mañanas perfecto, por las tardes perfecto, por las noches mejor todavía. Mejor todavía. Esto para un tío es salir de cacería y triunfar. Lo digo en serio, ¿eh? Esto es cacería para triunfar. Y es perceptible. Que nadie se piense que esto no se huele, porque no, es verdad. Y no me gusta hacer layering con este tipo de perfumes, porque ya de por sí tienen lo suyo. Y esto vais a estar oliendo horas y horas y horas. Vuelvo a repetir, estáis en fricción continua con la ropa y esto se queda. Así que, señoras y señores, más cositas. Bueno, he dicho las versatilidades, los momentos cuando os venga en la real gana. En la real gana, fijaros si esto es portable, Virgen del Amor Hermoso. Lo podéis echar donde os venga, pero vamos, es que a la bolsa de cabeza, donde queráis. Y siempre lleváis el perfume encima sin necesidad de llevar ni viales, ni botellas, ni nada de nada de nada. De verdad, por sí solo es una bestia parda, no, porque es controlado, pero es un titán. Este perfume, que además nunca digo el nombre porque siempre se me olvida, es Cuir de Nuit de Yves Rocher. Vale, tirado de precio y le vais a sacar un rendimiento brutal, pero en todos los sentidos. En la cama, en el coche, en la alfombra, en la lavadora, le vais a sacar un rendimiento de máxima portabilidad. Os vais a hinchar a empotrar directamente. Lo digo de verdad, ¿eh? Os vais a hinchar a empotrar. Así que, bueno, la estela y la proyección, todo controlado, ya lo he dicho, pero perceptible. Los momentos, ya sabéis cuáles, y la progresión olfativa es tal cual. Cacao, muy bestia, luego esa sensación de fruto fresco que viene a cargo de la pimienta, que nos lleva de paseo luego después en el tramo ya medio final, a partir de la quinta hora es donde sale ese café endulzado. Buah, me he quedado loquísimo con esto de aquí. Yo pensaba, y con perdón, que iba a comprar una puñetera mierda y me he quedado loco. Y ojo, porque esta es la factura del Orgaz. Es que no quiero que se vean los datos, pero bueno, luego todo el mundo sabe dónde vivo, dónde dejo de vivir, pero el mundo es un pañuelo. Pero esta es la factura, ¿eh? A ver, ¿por aquí viene algo? No, mirad, esto es la factura del Orgaz. Esto está pagadísimo. Ni mil palabras más. De todas formas, ya sabéis que abajo en la caja de descripción, sin enlace patrocinado ni historias, me voy a tirar al rollo y os dejo el enlace. No voy a ganar nada. Bueno, si está en Amazon, pues igual, si me puedo llevar un céntimo, me lo llevaré si está en Amazon. Si no, os pongo la página web de Yves Rocher. Y chicos, sobre todo chicos, las chicas ya lo conocen, entiendo, pero mis chicos esto lo tienen que conocer porque se van a hinchar, porque es que además, pensar un poco, esto cerca del área genital, sabiendo que además no va a causar ningún tipo de irritación ni de nada, simplemente pues que os pongáis en los muslámenes, os peséis un poco en los muslos, por la nalga y tal, en la concusilla, pues entonces esto pues va a subir mucho la tensión sexual. Lo digo en serio, Lo estoy diciendo, no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Si alguien se lo quiere tomar a cachondeo, que se lo tome, pero yo estoy completísimamente en serio. Es la primera vez que me pongo a hablar así abiertamente de un perfume. Aquí lo tenéis. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya dándoos las gracias y sin más monsergas os digo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen.